Ilegal fallo de la Corte de Constitucionalidad atenta contra el Estado de Derecho. En conferencia de prensa, varias organizaciones sociales, indígenas, campesinas, de derechos humanos, feministas y ONGs rechazaron el fallo de la Corte de Constitucionalidad, catalogándolo de ilegal, el cual atenta contra el Estado de Derecho. No es legal conforme a la legislación guatemalteca que los magistrados antes mencionados hayan resuelto en base a un curso de queja, ya que mediante ese recurso no puede variar el fondo de las decisiones judiciales que ya han emitido, contradiciendo lo establecido en la ley y la jurisprudencia en el sentido de que no se puede regresar el proceso a fases ya concluidas, y hacen una tardía y extemporánea interpretación de lo actuado por el tribunal. Es importante resaltar que los dos magistrados que firmaron su voto disidente al no estar de acuerdo con la resolución advierten de las graves consecuencias de esta ilegalidad para el sistema de justicia, considerando además que las consecuencias afectan el Estado de Derecho y el cumplimiento de las obligaciones del país a nivel internacional. Con esta decisión se produce un gigantesco agravio a las víctimas y sobrevivientes que han creído en el sistema de justicia y han luchado por encontrar una respuesta contundente que hoy perversamente les niegan dichos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Así también se puede observar la injerencia de grupos de poder como lo es el empresariado nacional a través del CACIF, quienes le exigieron a la Corte que anule dicha sentencia, descolonizando la información, prensa indígena y campesina. Estado de prevención en Jalapa y Santa Rosa. En entrevista con el licenciado Sergio Beltetón, asesor jurídico del Comité de Unidad Campesina, CUC, nos comenta que el gobierno de Guatemala, después de haber impuesto un estado de sitio en estos departamentos, el cual fue ilegal, ahora con el estado de prevención decretado para un periodo de 15 días, sigue intimidando a la población que se opone a la explotación minera en San Rafael Las Flores. El estado de prevención es una medida para asustar a la gente. Se mantiene una presencia militar en Jalapa y Santa Rosa, con el pretexto de seguir luchando contra el crimen organizado y el narcotráfico. Bueno, ahorita está vigente, no sé, yo creo que no han pasado los 15 días, por lo que todavía estaría vigente el estado de prevención. Nada más el estado de prevención como que es una cuestión nada más para asustar a la gente. Yo creo que ahorita ya hay libertad en Jalapa y Santa Rosa. Ok, pero todavía sigue estando presencia militar y policíaca. Eso sí, ¿verdad? De otras regiones. Ellos están ahí con el pretexto de la delincuencia y de todo, ahí están presentes y entonces eso poco a poco se tendrá que ir despejando, ¿verdad? Esto en el Congreso tienen que en algún momento al aprobar. Finalizar los 15 días ahí moriría el asunto. No, esto no tiene que ser aprobado por el Congreso. Es decir, según la Constitución, para mi criterio, sí, pero no lo hicieron. Entonces, para mí que incluso no tiene vigencia, no existe dentro de no nació la vida jurídica. Es ilegal, no existe jurídicamente. Todo estado de excepción para mí tiene que ser avalado por el Congreso de la República, porque es el sistema de pesos y contrapesos, ¿verdad? El Ejecutivo hace una cuestión y el Congreso la revisa para que no haya dictadura, pues ese es el espíritu de que el Congreso revise la situación de los estados de excepción. Sí, ahí sí que sin excepción. Prevención, estado de alerta y estado de sitio, que es el más delicado. Descolonizando la información, prensa indígena y campesina. Criminalización de luchas sociales. Durante el estado de sitio y ahora el estado de prevención, las órdenes de captura se siguen dando en esta región del país. Con el argumento de robo de explosivos el año pasado, se han realizado allanamientos violentos, abuso de poder por parte de las fuerzas policíacas y el ejército, para lo cual el licenciado Beltetón nos comenta que no hay evidencia del robo de explosivos y nos aclara cuáles son las razones escondidas detrás de estas capturas. Se están dando por dos situaciones. Una, el hecho de un robo de explosivos que ocurrió hace algún tiempo, el año pasado, en septiembre me parece, y en noviembre del año pasado, en que la empresa de la minera de la San Rafael Las Flores dice que le robaron unos cartuchos de dinamita y unos detonantes, unos detonadores. Sin embargo, ya viendo el expediente como abogado defensor de los sindicados, nos hemos dado cuenta que no existe evidencia de ningún robo de explosivos. No hay testigos ni nadie que diga que se extrajeron de los camiones que van los explosivos
ningún cartucho de dinamita ni ningún detonador, sino que simplemente se hicieron otras cuestiones, tal vez punibles, o sea, delictivas, pero no robo de explosivos. Esa es una mentira y una falacia que inventó el ministro de Gobernación en su momento. Aparte es el caso de los hechos ocurridos ahorita el 29 y el 30 ya en Santa María de Xalapán, de los cuales se tiene por acusados por el momento a 6 personas que contradictoriamente son miembros de las comunidades de San Rafael Las Flores, que se encuentran a más de 40 kilómetros de la laguna del Pito, donde están acusando a los compañeros de haber hecho los desórdenes que ocurrieron en ese lugar. Tenemos que estar claros, los desórdenes ocurrieron, se retuvieron policías y aparentemente, tal como ocurrió la semana pasada, que devolvieron algunas armas. O sea que sí existió algún tipo de incidente. Ahora, ¿quién los cometió? No sé quiénes. ¿Qué pasa entonces aquí? Aquí fue la comunidad. No fue un líder, no fue el otro líder, no fueron estas otras personas. Aquí fue la comunidad de distintas comunidades, tanto de Jalapa como de Santa Rosa, que se levantaron contra la violencia y la forma autoritaria que se está manejando el asunto de las minas. Entonces, aquí podemos decir, como decían todos en Fuente Ovejuna, decían, fue Fuente Ovejuna, bajo la tortura les pedían a ellos que dijeran, ¿quién fue el que hizo tal cosa? Fuente Ovejuna, señor. Aquí podemos decir, fue la comunidad de Jalapa y Santa Rosa. No fueron los que están presos, sino que fue la comunidad completa. Incluso se comete el error de tener presos a 6 personas de San Rafael Las Flores, como le digo, que está a 40 kilómetros de donde ocurrieron los hechos en la laguna del Pito. Nada que ver. Entonces, ya ayer tuvimos una audiencia de primera declaración después de 17 días en que no se cometía, lo que viola totalmente el artículo 9 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice que son 24 horas después de ser capturados que debe ser indagada una persona. Eso ya hay precedentes de la Corte de Constitucionalidad que dice que los 24 horas tienen que cumplirse, y en este caso ya ahí hay ilegalidad. Sin embargo, el día de ayer por lo menos logramos que se dejara sin efecto la captura y se dejara libre al compañero Álvaro Rafael Vázquez y Vázquez. Se le comprobó que el Ministerio Público no pudo concretar la sindicación en su contra. En consecuencia, él quedó libre y por lo menos hay un compañero ya libre de San Rafael Las Flores. Ahora quedaron 5 compañeros, incluyendo su madre, la mamá de este muchacho, que con menos razón tenía que estar ahí presa. Descolonizando la información, prensa indígena y campesina. El gobierno de Otto Pérez Molina pone en venta nuevamente al país. Este gobierno no es distinto de los anteriores. Bajo el estandarte de la búsqueda de alternativas energéticas y de oportunidades para el desarrollo económico, invaluables bienes nacionales son subastados y entregados en concesiones a capitales transnacionales. Durante un congreso energético que se realizó en Guatemala el 15 y 16 de mayo de este año, el presidente ofreció todo el potencial hídrico del país a inversionistas de toda la región de Centroamérica. Conflictividad social, problemas de salud, contaminación y deterioro ambiental, agotamiento de elementos vitales como el agua y la tierra, mayor pobreza, represión, violencia, criminalización de luchas sociales, secuestros y asesinatos, así como la captura de líderes comunitarios que se oponen a estos proyectos, son algunas de las consecuencias negativas que ha traído la presencia de corporaciones transnacionales extractivas como empresas hidroeléctricas, mineras o proyectos de monocultivos, para la generación de biocombustibles en distintas regiones del país. A pesar de ser un hecho que la presencia de estos proyectos generará conflictividad social en donde desean establecerse, este gobierno sigue la línea que han seguido los que le antecedieron, la venta del país a inversionistas extranjeros contra los intereses de los habitantes de Guatemala. Las empresas transnacionales han demostrado que su principal interés es la extracción de riqueza sin importarles las consecuencias que esto pueda tener en la vida de los habitantes de su zona de operaciones. En Guatemala se ha generado una lucha y resistencia a este tipo de desarrollo. Los pueblos han presentado su oposición y rechazo a estos proyectos a los diferentes poderes del Estado y los gobiernos de turnos no han querido escuchar la voz del pueblo.
Descolonizando la información, prensa indígena y campesina.